Saludos, el Señor te bendiga. Aquí Miguel Antonio Ortiz nuevamente con otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Me alegro que estemos juntos nuevamente para estudiar la palabra del Señor y estamos tocando el tema sobre la cultura y la Biblia. Ya hemos visto varios aspectos y varios puntos que son sumamente importantes de cómo realmente la cultura va incidiendo y afectando en gran manera la forma en que la gente piensa, vive, actúa. Pero nosotros queremos saber lo que dice la Escritura, porque cuando enmarcamos nuestra vida, planes, proyectos, relaciones, cómo tenemos una cosmovisión presente, pero también cómo miramos hacia el futuro en base a lo que somos ahora en Cristo, entonces es muy distinto a cómo el mundo lo lleva a cabo. El mundo sigue, utilizan el término evolucionando, pero eso depende de cómo tú lo veas. A veces creo que vamos hacia atrás culturalmente, cuando creemos que hemos llegado a ser tan sofisticados y tan adelantados, y cuando nos comparamos con otras épocas de la historia de la humanidad, decimos que aquellos eran unos bárbaros. Eso también depende de cómo se vea. Pero antes de ir al tema que vamos a tocar el día de hoy sobre el transhumanismo, sobre la inteligencia artificial, que hemos hablado de esto en el pasado, pero esto está tomando una velocidad tan grande que tenemos que seguir tocando el tema y actualizando y escuchando y viendo en qué dirección se va moviendo todo con relación a esto. Esto le llaman la cuarta revolución, en el sentido de que ha habido unas revoluciones en el mundo y algunas son muy obvias, ¿verdad? El mundo nunca fue igual cuando llegaron los automóviles, cuando el ser humano pudo desarrollar los vuelos, ¿verdad? Tener aviones y todo esto, ir al espacio, las comunicaciones se han acelerado. Antes simplemente era hablar, luego se podía escribir y pasa el tiempo y llegó la tecnología, y llegó la radio. Primero estaba el telégrafo, básicamente, radio, llega la televisión, los satélites, la fibra óptica, lo digital, cuando se desarrolló el teléfono, ahora tenemos esto que hace muchísimas cosas. Y todo eso ha hecho que el mundo jamás vuelva a ser igual. Nosotros no podemos concebir en este momento un mundo sin Internet. Ya ha estado tanto tiempo con nosotros que ya se nos está olvidando prácticamente cómo era vivir sin ellos, y podíamos vivir sin ellos, tal vez hasta vivíamos más tranquilos. Pero antes de llegar a eso, me han llegado más eh, noticias relevantes con relación al tema que hemos estado tocando. Y estábamos hablando en el episodio anterior sobre aspectos de la familia, del hombre, el esposo, la esposa, los hijos, etc. Y en la misma revista digital que se llama Faith Freedom, sale un artículo que se titula de la siguiente manera, o lo titularon de esta forma: un pastor llama a los jóvenes a la hombría bíblica en medio de la confusión cultural. Aquí hay unos datos, antes de ir a leer rápidamente este artículo. Dice: el pastor Seth Trout ofrece una alternativa bíblica a la visión de la masculinidad que impone la cultura de los influencers modernos. El auge de figuras como Andrew Tate revela la búsqueda desesperada de propósito y dirección por parte de los jóvenes. La verdadera masculinidad bíblica se basa en la humildad, la disciplina, la responsabilidad y el liderazgo de servicio. Mientras una generación de jóvenes estadounidenses busca sentido y propósito en una cultura cada vez más confusa, un pastor les está guiando de nuevo hacia el modelo atemporal de masculinidad que se encuentra en las Escrituras. El pastor y autor Seth Trout, yo de verdad que no lo conozco, estoy mencionando el nombre porque está aquí, ofrece una visión bíblica de la masculinidad que contrasta radicalmente con los mensajes que inundan las redes sociales provenientes de figuras influyentes. Si bien personajes como Andrew Tate han logrado una gran popularidad,
entre los jóvenes que buscan orientación, Trout sostiene que solo la palabra de Dios, escuche esto, solo la palabra de Dios proporciona el verdadero fundamento de la identidad masculina. Estamos de acuerdo. La popularidad de figuras influyentes y controvertidas revela una necesidad entre los jóvenes que la iglesia debe abordar con la verdad bíblica. Porque realmente una de las situaciones que se están manifestando, y hemos hablado de esto también en el pasado, es la falta de identidad. Cuando una persona no tiene identidad, es bien fácil que sea moldeable y en cualquier dirección se puede ir y pasan muchas cosas que son adversas, negativas, peligrosas. Pero cuando una persona conoce su identidad en Cristo, sabe dónde está parado, dónde está parada, sabe de su origen, sabe su propósito y sabe su destino. Y eso ayuda mucho a uno encaminarse correctamente, sanamente, a la manera de Dios, de cómo moverse en este mundo. Cuando las personas no tienen identidad, toman determinaciones que son a veces tan radicales, tan sorprendentes. Y cuando llegamos a un punto que hay gente que se identifica con animales y dicen que son gatos, y tal vez esto podría ser hasta algo que nos pueda sacar una sonrisa o una carcajada, pero realmente es bastante serio, hasta lamentable. No, las personas no quieren que le digan que no son ni hombre ni mujer, que son otra cosa y que hay como qué sé yo cuántos géneros. Es una manifestación clara de una falta de identidad, de no tener un norte personal sano, beneficioso, de bendición para la vida de esta persona. Pero sigo leyendo. Dice, en lugar de permitir que voces seculares definan la masculinidad para esta generación, los líderes cristianos están llamados a presentar la visión contracultural, porque es contracultura definitivamente, de las escrituras sobre la fortaleza, el liderazgo y el propósito. El enfoque de Trout se centra en principios bíblicos fundamentales: humildad ante Dios, disciplina personal, responsabilidad y servicio abnegado, a los demás. Este modelo desafía directamente tanto la masculinidad pasiva y sin rumbo promovida por la cultura progresista, como la masculinidad orgullosa y egocéntrica que promueven algunos líderes de opinión seculares. Porque eso es otra cosa. Hoy día la gente en el término, cuando hablan, dice, yo sigo a fulano de tal, o sigo a fulana de tal. Y uno tiene que saber, ¿y a quién siguen esas personas? La gente sabe quién ellos siguen, porque a donde los estén llevando esos, van a llevar a todos los demás. La crisis de la masculinidad en Estados Unidos es real y urgente. Los jóvenes se enfrentan a alarmantes problemas de identidad, propósito y rumbo en la vida. Las tasas de suicidio, las brechas en el rendimiento académico y la falta de orientación vital evidencian una generación que necesita desesperadamente una sólida enseñanza bíblica sobre lo que significa ser hombre. La iglesia tiene una oportunidad y una responsabilidad únicas para llenar este vacío con la verdad. Las escrituras ofrecen una visión sólida y convincente de la masculinidad. Hombres que lideran con amor, protegen con valentía, proveen con esfuerzo y guían a otros hacia Cristo mediante un servicio humilde. La masculinidad bíblica no se trata de dominación ni de pasividad, sino de administrar la fuerza y el liderazgo que Dios nos ha dado para su gloria y el bien de los demás. Todo esto suena fantástico, ¿verdad? Llama a los hombres a ser tiernos y firmes, gentiles y seguros de sí mismos, todo ello fundamentado en la sumisión a Cristo. A medida que aumenta la confusión cultural, y mire que hay mucha, los pastores y maestros fieles deben proporcionar con valentía lo que la palabra de Dios dice sobre la masculinidad. La próxima generación está atenta.
buscando y anhelando una verdad que resuene con la forma en que Dios los creó. La respuesta a nuestra crisis de masculinidad no se encuentra en gurús de autoayuda ni en personas influyentes en las redes sociales, sino en la palabra eterna de Dios y en el ejemplo perfecto de Jesucristo, el hombre supremo que combinó la fuerza perfecta con el amor perfecto. Qué tremendo artículo, ¿verdad que sí? Un buen complemento para el tema que estábamos tocando antes. Pero seguimos viendo cómo la cultura sigue afectando e influyendo grandemente este mundo. Y si nosotros los creyentes no estamos pendientes, nuestros hijos pueden pagar el precio, nuestros jóvenes, sobrinos, nietos, vecinos, y uno mismo, si se descuida, también puede caer en grave peligro. El transhumanismo. ¿De qué se trata el transhumanismo? Voy a buscar una definición a ver qué me da el Internet con relación a qué es el transhumanismo. A ver qué es lo primero que sale. Y dice lo siguiente. El transhumanismo es un movimiento cultural. Vamos con el tema que estamos tocando. Intelectual y científico que defiende el uso de la tecnología para superar los límites físicos, cognitivos y biológicos del ser humano. La parte física está bien si se desarrollan, como se ha venido desarrollando prótesis y tecnologías para personas que tienen limitaciones, por ejemplo, problemas auditivos, problemas con la visión, problemas de movilidad, por la falta de tal vez una extremidad o algo. Y eso está bien. Pero la parte del cognitivo y el biológico son los que tú y yo tenemos que estar muy pendientes. Su objetivo es erradicar el sufrimiento. Escucha esto, que la gente no sufra. Y el Señor Jesús le dijo a los apóstoles en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. En Romanos capítulo 5 habla de que vamos a tener tribulaciones, pruebas. Eso es parte de la vida en un mundo caído por el pecado. Erradicar el sufrimiento. ¿Y dónde queda el pecado? Dice, y suenan como aspiraciones nobles. No me tomes a mal, yo no estoy en contra de la tecnología, ahora mismo la estoy utilizando para llevar a cabo esto. Pero estas personas, muchas de ellas que están detrás de todo este desarrollo vertiginoso de la llamada inteligencia artificial, juegan un juego peligrosísimo. Y nos hace recordar un relato bíblico que ya en breve voy a compartir contigo. Nuevamente voy a leer esta porción. Su objetivo es erradicar el sufrimiento, las enfermedades, el envejecimiento y escucha esta parte, e incluso la muerte. O sea, erradicar la muerte. ¿Y quién no quiere seguir viviendo eternamente? Pero estamos hablando de seres humanos a la manera humana utilizando la tecnología, utilizando el hombre para salvarse a sí mismo, resolverse a sí mismo, arreglarse a sí mismo. Miren cómo en ningún momento ha mencionado a Dios. El envejecimiento, la gente, ¿qué no se hace para no envejecer? E incluso la muerte, buscando evolucionar hacia una especie poshumana, más allá del humano, transhumano. Ya con esto nada más, no sé a ti, pero bastantes banderas rojas se van levantando, sirenas empiezan a sonar, los automóviles tienen una luz que molesta bastante cuando sale. El famoso check engine, revisa el motor porque algo está pasando. Y son alertas que no se deben ignorar. Como a veces hacemos eso, siempre sale, esa bombilla siempre sale.
No le hagas caso. No hay, por alguna razón está encendiéndose. Y el Señor a través de su palabra dice en tantas instancias que no nos debemos engañar, que velemos, que seamos sobrios. Nos recuerda de que nosotros vivimos como hijos de luz, no en las tinieblas. Nosotros tenemos que estar muy pendientes a estos vaivenes y movimientos culturales, porque nos pueden afectar. Ya están afectando a millones. Recuerda, la mayoría de la humanidad no es creyente. La mayoría de la humanidad no conoce la Escritura. La mayoría de la humanidad todavía está muerta en delitos y pecados. Por ende, lo que estamos viendo, aunque nos sorprende, no nos debería de sorprender. Porque al moverse más que en las tinieblas, y la gente que desarrolla toda esta tecnología que va tan rápido, muchos de ellos no son creyentes, no son temerosos de Dios, pero tampoco van a detenerse. Ellos van a insistir porque así son. El ser humano es curioso. Y si ellos han llegado hasta este punto de lo que estamos utilizando hoy, de cómo ha avanzado la inteligencia artificial que se usa en todos los ámbitos, ¿sabes? En todos los ámbitos económicos, políticos, educativos, en la medicina, hasta en las iglesias. Esto está tan presente, no se debe ignorar, no se debe ignorar y tiene sus bondades. El problema es cuando se usa mal. Como una vez alguien, bueno, déjame no adelantarme, voy a ir por partes. Todavía queda algo más aquí. Dice, el transhumanismo se apoya en disciplinas científicas de vanguardia, ingeniería, genética y biotecnología, inteligencia artificial y cibernética y la nanotecnología, o sea, uso de nanorobots que patrullan el cuerpo para reparar tejidos a nivel celular o destruir células carcinígenas, o sea, pequeños robots que van dentro de nuestro cuerpo haciendo, se supone, para eso fue que se diseñaron estos trabajos. Los principales objetivos del transhumanismo: extensión radical de la vida, o sea, derrotar el envejecimiento para alcanzar la inmortalidad biológica o la longevidad extrema. ¡Wow! Eso es jugar a Dios. Es jugar a Dios. Mejora cognitiva y física, o sea, superar las capacidades humanas promedio, por eso es transhumanismo, más allá del humano. Fuerza, memoria, inteligencia mediante implantes o modificaciones genéticas. Y el tercer punto, cyborgs y fusión. La posibilidad, escucha esto, de fusionar, o sea, unir, mezclar, fusionar la conciencia humana con computadoras, lo que se conoce como mind uploading o transferencia mental. Inclusive hay un individuo que dice que ya el ser humano puede ser hackeado, o sea, en el sentido de que se puede tomar un ser humano y transferirlo a otro ser humano como si fueran datos y usar un pendrive y pasar, ¿verdad? Si uno va a envejecer demasiado, pues toman toda la información de uno y la transfieren a otro cuerpo, no sé, otra persona, o tal vez un cuerpo que han desarrollado tecnológicamente, y ahí suben, hacen un upload y la persona sigue viviendo otro tiempo más. Algo así. Parece ciencia ficción, pero es terror. Eso me recuerda siempre, a mí me recuerda a la historia de Frankenstein. El doctor Frankenstein quería ser su propio humano, su propio muñeco. El problema es que Dios parte de cero. Donde no había nada, Dios crea. Y hizo al hombre, hizo la tierra, hizo los planetas y todo. Frankenstein solo podía trabajar con lo que tenía, pues tenía piezas de humano, las unió y con un choque eléctrico esa monstruosidad, porque es una monstruosidad, cobra vida y él creía que lo podía dominar. Y él se sentía que era como el Dios que creó a esta criatura. Cuando entonces empezó a hacer daño y a matar, y entonces él dijo que había que eliminarlo, pero eso era lo que él quería. Hoy día en la inteligencia artificial se quiere desarrollar tecnología tan avanzada que sea más inteligente
que el ser humano que sea capaz de arreglarse a sí mismo, mejorarse a sí mismo. O sea, va a ser más inteligente, más listo y más sagaz que tú y yo, utilizando la información que nosotros le estamos proveyendo. ¿A quién se le ocurre crear una máquina que sea más inteligente que nosotros y sepa cómo llegar a un punto en que no haya dónde apagarlo? Porque ese es el temor de algunos. ¿Dónde está el botón donde dice apagar? Off. No va a ser. Va a utilizar la historia humana para darse cuenta que se puede defender si en un momento dado tiene como una especie de que se reconoce a sí mismo, ¿verdad? Que sea sentient, creo que es el término que utilizan. Cuando la máquina se da cuenta que tiene una existencia y va a buscar la manera de sobrevivir, de protegerse. Y ya se han hecho tantos experimentos con relación a esto y los mismos que lo han desarrollado ahora están sumamente asustados. Creo que el Papa actual los otros días hizo unas expresiones con relación a esto de que hay unas limitaciones o algo, porque él ya se le ha dicho lo que viene por ahí, pero el ser humano no quiere detenerse. Es demasiado curioso. Vamos a la palabra de Dios. Y entonces seguimos con este tema que lo empecé hoy, pero obviamente el tiempo no va a dar para considerarlo completamente. Vamos a Génesis, el capítulo, creo que es el 11. En lo que tú lo vas buscando, yo lo voy buscando también, para tener un contexto de varios que podemos tener que nos ayuden a tener un mejor marco de referencia con relación a este tema del transhumanismo, la inteligencia artificial y todo esto. Vamos al capítulo 11 de Génesis. Génesis capítulo 11 dice de la siguiente manera. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, un solo idioma. Así que es más fácil comunicarse, es más fácil llegar a acuerdos. Mismo idioma. No había limitaciones de lenguaje, dialectos, etcétera, como lo tenemos todavía el día de hoy. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, ¿verdad? Esa era la mentalidad. Cuando la escritura dice y se dijeron unos a otros, esa era la mentalidad, la cultura prevaleciente en ese punto tan antiguo de la historia de la humanidad. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, ¿verdad? Ladrillo, darle calor, eso se endurece. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, porque el ser humano fue desarrollando, fue innovando, fue inventando, ¿verdad? Algunos dirían el término, fueron modernizándose. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y dijeron, vamos, porque ahí está la actitud, vamos a hacer algo, vamos a emprender algo. Vamos, edifiquémonos una ciudad, o sea, vamos a hacer para nosotros una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, o sea, cuán alto ellos pudieran hacerlo. Y hagámonos un nombre. Mira cómo todo es mirándose hacia ellos. Todo el tiempo hacia ellos, centrado en ellos. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre. Él va a ver qué se traen estos entre manos. Un solo idioma. Dios había dado instrucciones específicas, había que poblar la tierra, había que multiplicarse. Pero estos tenían como que otros planes, estas personas. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Versículo 6. Y dijo Jehová, esta parte es importantísima. He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada, esto lo puedes marcar.
porque esto tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Siglos y siglos después, estamos ahora en el siglo XXI y mire que muchas cosas han pasado en la humanidad. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir. O sea, no van a parar. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Interesante que lo dice en términos eh, plurales, ¿verdad? Pero sabemos que está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. También están sus ángeles, ¿verdad? Eh, Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Acción y reacción, causa y efecto. El Señor ha intervenido en varias instancias de la humanidad. Intervino aquí porque ellos no iban a desistir. Físicamente hablando, iban a llegar a una altura en que no iban a tener con qué respirar. Pero mira la locura de a ver hasta dónde pueden llegar. Y el Señor ya había visto el corazón, porque Él conoce el corazón del hombre, y no iban a desistir. Cuando la época de Noé, el corazón del hombre fue de continuo mal, Dios tuvo que intervenir. No iban a parar en su maldad. Cuando Lot, cuando Sodoma y Gomorra, no iban, todo se había corrompido a un nivel superlativo. ¿Qué hizo Dios? Intervino. Con eso en mente, y podemos tener otros ejemplos, ¿qué tú crees que va a pasar con la dirección en que está yendo la humanidad hoy día? Una humanidad que no sabe definir lo que es una mujer. Una humanidad que deja que un hombre, un varón, que dice que no es varón, pueda entrar en el baño de donde están las chicas, las mujeres, las niñas. Y hay que dejarlo porque eso es así. Las cosas han cambiado y estamos en este punto que nos encontramos. Pero ¿y qué piensa Dios de las cosas? ¿Por qué no se consulta a Dios? Y a Dios se le va relegando, se le considera un aguafiestas, una persona que está interrumpiendo nuestros fantásticos planes. Y empezamos a repensar y mirar las cosas de otra manera y decimos, ¿pero qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo aquello? Vamos a seguir construyendo nuestra torre y vamos a llegar hasta el cielo. Y vamos a vencer la muerte. Y vamos a dejar de envejecer. ¿Ves las conexiones? Esto es bastante serio. Mientras el mundo sigue pensando y preocupándose por tantas cosas, hay otras cosas que van pasando, una guerra espiritual, que ya no es nada, aquí no hay conspiraciones, aquí no hay nada que se esté dando en los secretos, ya todo ahora está en la superficie. Y es bien peligroso también ver cuando las personas, la mayoría no reaccionan a nada de lo que estamos hablando. Entonces uno empieza a quedar mal. Ah, pero mira tú eres muy religioso, tú eres muy bíblico, estás muy fanático, te vas a volver loco. Pero uno tiene pensamiento crítico. Uno le pide al Señor discernimiento, el Señor te da discernimiento y uno queda escandalizado con lo que uno ve. Antes de terminar este episodio, donde estamos comenzando este tema, voy a leer algunas citas de personas que en este tiempo están muy influyentes en estos aspectos que tienen que ver con el transhumanismo, la inteligencia artificial y tantas cosas que están sucediendo hoy día. Uno de ellos, una de las voces principales, tal vez tú no la conoces, pero se está moviendo en círculos de alto poder. Lo invitan a hablar en diferentes foros, como el Foro Económico Mundial, entre otros. Su nombre es, y él es de Israel, Yuval Noah Harari. Y aquí hay una cita que se la adjudica a él.
entre muchas otras que ha dicho. La historia empezó cuando los hombres inventaron a los dioses y terminará cuando los hombres se conviertan en dioses. Qué serio, ¿verdad que sí? Se oye esto. Y están saliendo personas que realmente, en el fondo, ellos piensan, están convencidos de que ellos sí son dioses y que ellos tienen algo importante que decir y que los demás están, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es simplemente interrumpir, ser aguafiestas. Estoy buscando otras citas que tengo por aquí que había conseguido en el internet para que tú tengas una idea de cosas que van pasando a nuestro alrededor. Ya mismo lo consigo, en el nombre del Señor. Otra cita de Yuval Noah Harari. No sé si los humanos podrán sobrevivir a la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir este hombre con estas cosas? Y lo llevan a foros importantes donde hay líderes que toman determinaciones que afectan a la humanidad. ¿Por qué hablan estos términos? Otra cosa que dijo también Harari, con suficientes datos y poder de cómputo, se puede hackear personas y comprenderlas mejor de lo que se entienden a sí mismas. Luego se pueden predecir sus elecciones, manipular sus deseos. Esa palabra es peligrosa. Manipular sus deseos y venderles todo lo que desee, ya sea un producto o un político. Esto significa que los datos se están convirtiendo en el activo más importante del mundo. Por eso es que la data, la toma de información se hace. Esto no sucede por accidente. Ahora mismo hay una gran discusión en Estados Unidos de Norteamérica, donde se están creando estos centros de datos, los data centers. Los data centers ocupan predios de terrenos enormes, consumen, además del terreno que están tomando, grandes y enormes cantidades de agua. Hay personas que se quejan cuando les construyen esto cerca porque hacen un ruido 24/7 que no los deja descansar. Y estos centros de datos lo que hacen es comer información, procesar información todo el tiempo. Detrás de esto hay grandes intereses. Pero aquí hay una cosa que es importante, que es una constante que tú y yo tenemos que estar observando. Aquí lo que se quiere tener es control. Con los algoritmos se quiere controlar todo. Controlar las finanzas, controlar los gobiernos, la política, controlar a la gente. ¿Notas en qué camino va esto? En un punto dado de la historia va a salir una figura política y religiosamente dominante que es el anticristo, la bestia. El autor John Lennox, que después te voy a compartir algunas citas de él, que es cristiano, es matemático de la Universidad de Oxford, muy reconocido. Él no le llama la bestia, él le llama el monstruo de tan terrible que va a ser. Pues él necesita tener a su disposición cuando salga su figura en el momento específico de la historia, porque ya escrito está, va a suceder, algo que lo ayude a controlar el planeta y controlar a la gente. Recuerden, él va a estar poseído por Satanás completamente para llevar a cabo su plan maléfico, diabólico, maligno de destrucción, porque el enemigo solamente vino a robar, matar y destruir, y él quiere la adoración, la atención para su persona. ¿Ves cómo las cosas sí están entrelazadas? No suceden por suerte. Y por eso yo te traigo este tipo de temas para que tú busques e indagues. Dice, esto significa que los datos se están convirtiendo en el activo más importante del mundo y que la cuestión política más importante de nuestro tiempo es quién controla los datos. Recuerda el nombre, Yuval Noah Harari. Yo voy a dejarlo aquí como comienzo y despegue de este tema del transhumanismo.
que muchas cosas van sucediendo. Vuelvo y aclaro, yo utilizo la inteligencia artificial en una manera que sea sana, práctica, como una herramienta, como debe ser. Pero como bien dicen estas personas, el mismo Yuval Noah Harari se le atribuye haber dicho que la tecnología es como un cuchillo. Puede servir para cortar un pedazo de una fruta o untar mantequilla, ¿verdad? Ahí estoy parafraseando, pero el concepto básico te lo quiero compartir. El cuchillo lo puedes utilizar para abrir una caja, para untar mantequilla, para cortar una fruta, pero también sirve para quitarle la vida a otra persona. La inteligencia artificial puede servir para pasar mantequilla, pero también podría servir y lo están usando, para quitar vida. ¿Por qué usted cree de estos famosos drones, donde ya no hacen falta pilotos para montarse en un aparato que sirva para disparar o arrojar bombas? Y no estoy hablando de un país en particular. Eso se está vendiendo alrededor del mundo. ¿Y qué utilizan estas tecnologías? Pero como nos fascina todo esto, somos curiosos. Tenemos ganas de construir la torre. Pero Dios va a bajar y va a mirar y va a decir, no van a desistir y va a intervenir. Porque escrito está. Hasta aquí este episodio de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Será hasta la próxima. Gracias por tu apoyo y por tus oraciones. Sigamos el rastro de todos estos asuntos que están sucediendo a nuestro alrededor, porque sí nos compete como creyentes, sí nos compete como hijos de Dios. Nosotros somos de la luz, no de las tinieblas. Velemos y estemos sobrios. Que el Señor te bendiga mucho.